Ya a otro tema, el Banco Central informó de la variación del índice de precios al consumidor. En marzo fue de 0.67%. Esto muestra una desaceleración de la inflación frente a las tasas de 1.18 y de 0.92% en los meses de enero y febrero de este año. Respectivamente. En pocas palabras, quiere decir que la tasa de inflación en el país sigue subiendo, es indiscutible, pero a un ritmo menor en este primer trimestre del año. La inflación acumulada de enero a marzo, es decir, de este primer trimestre fue de 2.8% y que la inflación interanual, es decir, de marzo del 2021 a marzo del 2022 se situó en 9.05, 9.1. O sea que 2.3 veces mayor al 4.0% del centro del rango meta establecido por la autoridad monetaria, que es entre 3 y 5%. Sigue subiendo la inflación, pero a un ritmo... Desaceleradamente. Sí, desaceleradamente, sí, así es. Con relación a la tasa de inflación subyacente, que esta va más específico que la general, de la cual hicimos mención anteriormente. Esta se refiere a la variación de los precios de los combustibles, de la tarifa eléctrica y de algunos alimentos y bebidas. Esto así porque son más volátiles y no depende tanto de la política monetaria. En el mes de marzo registró un 0.51% y una reducción moderada con relación a los meses de enero, que fue de 0.65 y de febrero de 0.60. Con relación a la tasa de inflación subyacente, la interanual, o sea, de marzo 2021 a marzo 2022, se cerró en 6.99%, vamos a decir un 7%. Entonces, ¿qué explica esto? ¿Cómo se explica esta desaceleración de la inflación? Bueno, una combinación simultánea de las medidas que ha adoptado la autoridad monetaria. Una es el aumento de la tasa de interés del Banco Central para reducir la liquidez, es decir, reducir la cantidad de dinero que hay en el mercado monetario, la masa monetaria, como nosotros le llamamos M1, los economistas, lo cual provoca que el dinero como mercancía para el crédito se haga más caro. Recordemos que desde noviembre del 2021, del año pasado, a marzo de este año, ha aumentado en 250 puntos básicos, y aquí lo hemos comentado. Si nos puede poner la gráfica, Jan, de la tasa de política monetaria, que la tiene por ahí, para apoyarle esta exposición. Otra medida ha sido la apreciación de la moneda nacional, es decir, del peso dominicano frente al dólar, de alrededor de un 3.3%, la cotización del dólar frente al peso dominicano, o sea que ha tomado valor el peso dominicano. Ha bajado de 58 pesos por dólar que se cotizaba al inicio de este año, ha bajado a 55,60, anda por ahí, sí. 55,60, 55,30, lo cual ha amortiguado el impacto de inflación importada, que en parte hay un componente, o sea, la inflación se debe a un componente importado que hay, producto de que hay una inflación que es importada principalmente de nuestro socio comercial, que es los Estados Unidos, que tiene una inflación de 8.5%, y un componente local. La local nosotros la podemos manejar, vamos a decir manejar, pero la importada, como es un factor exógeno, tenemos que buscar medidas, y una de estas medidas ha sido la apreciación del peso dominicano, que esto conlleva también una deuda del Banco Central, porque ha tenido que emitir valores. Bueno, otro asunto es que otra medida que ha adoptado las autoridades es la política de manejo de los subsidios a los combustibles. Hemos visto que desde 7 de marzo el presidente Luis Abinader pronunció un discurso en el cual destacó o anunció que
cuando el barril de petróleo se mantuviera entre $85 y $115 el barril, se iba a mantener fijo, excepto si cuando aumentara el barril de petróleo a más de 115, se iba a aumentar extrayendo el impuesto ad valorem. Entonces, esta política se ha estado ejecutando y por eso ustedes ven que los precios de la gasolina y del gasoil y del gas licuado del petróleo que se utiliza en las amas de casa para cocer los alimentos no ha variado. Y esto ha sido también, este aumento de los combustibles se ha debido al conflicto bélico Rusia y Ucrania. Venía aumentando, pero se ha agravado un poco más. Otra medida que se ha adoptado es que los subsidios a los fertilizantes, principalmente al de la urea, que de eso hablaremos con nuestro invitado Manuel González Tejeda, Manegonte. De igual manera, el subsidio a los aceites vía Inespre, también la soya, el maíz y otros insumos más. Esto conlleva un riesgo en términos fiscales y es que el gobierno está subsidiando estos productos, pero no se sabe hasta cuándo, y eso dependerá de conflictos bélicos que se mantenga en Europa entre Rusia y Ucrania, amigos. No, entiendo, Alejandro, Yaina, que el gobierno ha hecho lo posible a través de su organismo financiero de controlar tanto la inflación como esas acciones financieras internacionales que no controlamos, tratar de apalearla o combatirla. Y creo que mostrado ahí, Alejandro, cómo se manejó la inflación con relación a enero y febrero, marzo con 0,65, hubo una desaceleración de la misma. Sí. Quiere decir que... pero todavía se mantiene alto, sí. Está en 9.6%. Sí. Pero es satisfacción que desaceleró. Sí. Es de satisfacción que se desaceleró y entiendo que se están haciendo sus efectos aquellas acciones del equipo financiero del gobierno. Sí. Sobre todo que las medidas que fueron tomadas son importantes, porque dentro de ellas nos encontramos con la reducción de los precios de los combustibles subsidiados, y esto ha hecho una buena escala dentro del mismo, al igual que la reducción dentro de la seguridad alimentaria, y debemos decir que ha sido beneficioso al sector agropecuario. Sí. Y principalmente a los subsidios, porque sí. Si no, porque la urea aumentó, bueno. De los aranceles tasa cero, vamos a decirlo así. Eso se estaba por aplicar, ya fue aprobado en segunda lectura en el Senado. Lo que debemos ver hasta cuándo o hasta qué tiempo van a seguir dando estos subsidios, hasta cuándo van a seguir siendo permanentes, para que la población no se vea tan agredida por la inflación, sí. Realmente. Bueno, con esta parte entonces terminamos este segmento, nos vamos a una pausa.